Y comenzó el horario de invierno y a algunas personas el retraso en una hora les podía traer desajustes, afectando principalmente la conciliación del sueño. Para conocer cómo podemos evitar esto, nos acompaña Verónica Rico, ella es psicóloga del Instituto Europeo del Sueño. Verónica, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Verónica, lo primero que te quiero preguntar es si podemos tomarnos de repente, uno asume que con el retraso de una hora, uno va a dormir una hora más, entonces va a descansar más, pero en la práctica hay un montón de desajustes que nos dicen que eso no es tan efectivo o puede ser más parte de un mito. ¿Es tan así como dormir una hora más, descansar una hora más? Claro, efectivamente se duerme una hora más porque se retrasa una hora, ¿no? Sin embargo, la indicación es a que mantengamos nuestro patrón de sueño, es decir, si hoy domingo usualmente nos despertábamos a las 10 de la mañana, la indicación hubiera sido que nos hubiéramos despertado a las 9 de la mañana para mantener el patrón de sueño que normalmente tenemos, ¿no? En el fondo es una alteración de nuestro ritmo circadiano, que es el que regula las funciones naturales como el sueño. Entonces se produce un desajuste entre nuestro reloj interno y la luz, por ejemplo, o la hora. En ese sentido, tendríamos que mantener nuestra hora, no haber dormido una hora más. ¿Y esta adaptación cuánto tiempo nos toma? Porque en realidad, claro, es por ejemplo, si yo almuerzo todos los días a la 1, probablemente ahora voy a tener hambre a las 12 del día. Ese tipo de ajustes, de costumbres, de la hora que nos acostamos, que nos levantamos, que comimos, ¿cuánto demoramos en poder restablecerlo? Normalmente se demora entre una semana, a lo mucho 2 semanas. Si a las 2 semanas presentamos pues cambios fisiológicos o anímicos que no se disipan en esas semanas, tendríamos que consultar con algún neurólogo, algún especialista, ¿no?, de sueño. Pero normalmente es una semana y tenemos que tratar de mantener nuestra higiene de sueño, tratar de evitarnos exposición lumínica previas horas antes de irnos a dormir, tratar de tomar 11 o cenas ligeras para poder conciliar el sueño mejor. Pero es verdad que durante esa adaptación podemos presentar problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, porque va a ser una hora antes a lo que estamos acostumbrados, o problemas para despertarnos, nos puede costar un poco más despertarnos. Ahora también hay, digamos, por ejemplo, grupos a los que les cuesta mucho más esto. Los niños, he hablado muchas veces que tienen un proceso de adaptación que es más lento con respecto a esto, sobre todo en las horas de colegio, por adaptarse nuevamente. ¿Qué se puede hacer ahí con ellos especialmente? Claro, efectivamente, sobre todo los niños, adultos mayores y gente que trabaje por turnos, por ejemplo. Pero en ese caso, claro, los niños son muy de rutinas y de horarios y hay que tratar de, en cuanto se despierten, se expongan a luminosidad, ya sea natural, que la tendrán seguramente, o en la casa con luces que puedan ser blancas, que eso va a despertarnos antes que si tuviéramos que salir a la calle y no tuviéramos luz natural. En ese sentido, el cambio de hora puede ser de alguna manera beneficioso porque los niños van a ir más despiertos al colegio, ¿no? Pero en ese sentido, tratar de, ya no porque ya se ha cambiado la hora, ¿no?, pero hubiera sido bueno poder programar durante 4 días, por ejemplo, antes del cambio de hora, irse a dormir 15 minutos antes, para que el cambio de hora no haya sido tan brusco. Pero también la indicación es a que se les pueda explicar a ellos para que no sea una incertidumbre, ¿no?, y se les pueda explicar que se ha cambiado la hora y que va a anochecer antes, ¿no?, y todo lo que eso implica, pero ser súper riguroso en las rutinas. Y cuando se presentan casos, por ejemplo, de fatiga, de irritabilidad, esas situaciones son quizás el efecto más extremo que podríamos ver en las personas. ¿Qué tan frecuente es eso? O no sé si existe algún porcentaje, por ejemplo, de la población en la que se manifiesten esos tipos de situaciones que, claro, nos demuestran de manera más abierta que existe un efecto. En general, no debería de afectar de manera que la persona tenga una somnolencia diurna excesiva o esté muy irritable, pero la población que más lo va a sufrir son los niños. No hay un porcentaje, por así decirlo, pero puede ser que índices de irritabilidad mayor o que, ya te digo, persistan durante más de 1 o 2 semanas, sí que les tendríamos que poner más ojo, pero no es una alteración como, por ejemplo, si cruzáramos hacia el este o hacia Asia, ¿no?, si tomáramos un avión y cruzáramos, no sé, 8 usos horarios, ¿no?, que eso alteraría mucho más nuestro ritmo circadiano interno. Y al ser de una hora no es tan grave. Y en el caso de que, por ejemplo, claro, nosotros estamos acostumbrados que las horas se modifican durante el fin de semana.
¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, que están en alguna actividad nocturna, que consumieron alcohol? ¿Existe un proceso quizás que sea incluso más lento en el tema de acostumbrarse? ¿Un punto que puede ser relevante? Sí, de todas maneras la gente que desajusta mucho sus horarios el fin de semana, normalmente el domingo es un día en el que le cuesta mucho más conciliar el sueño. Porque en el fondo, claro, la melatonina, que es la hormona que segregamos para conciliar el sueño, se sincroniza por la luz y por la hora. Entonces, si estamos acostumbrados a irnos a dormir todos los días a las 10 y de repente llega el viernes y el sábado y nos vamos a las 3 de la mañana, el domingo le vamos a sobreexigir mucho a nuestro cerebro y seguramente tengamos problemas para conciliar el sueño. En ese sentido, la indicación o el llamado es a tratar de ser regulares en nuestro horario y el fin de semana, si nos desordenarnos a lo mucho 1 o 2 horas. Y en niños, tratar de ser lo más regulares posibles. ¿Hay también algo particular que pase, por ejemplo, con las personas que ya toman medicamentos para conciliar el sueño? No, no tendría por qué si esa persona está tomando una medicación con la indicación de un médico, ¿no? Si es automedicación, claro, puede ser que los niveles de medicación o las dosis que esté tomando puedan desajustarse por este cambio de hora, pero si está bajo la supervisión de un médico, de un neurólogo, en este caso del sueño, no, en teoría no debería de haber ningún problema. Y en el tema también que se habla muchas veces de que no solamente, claro, pasa por el acostumbramiento, sino que por cuánta luz solar vemos. ¿Qué tan importante es ese efecto de cuando uno se levanta y ve que en vez de haber luz de día, todavía está oscuro? Ese efecto, ¿cómo claro, se habla? En el fondo, cuanto antes en el día estemos expuestos a luz solar o lumínica, una luz blanca que tiene una onda tipo azul, cuanto antes estemos expuestos a esa luz, antes vamos a segregar melatonina cuando llegue la noche. En el fondo, si retrasamos nuestra exposición a la luz, nos va a costar más o más tarde segregaremos melatonina, por ende tardaremos más en conciliar nuestro sueño. ¿Se entiende? Entonces, con este cambio de hora, efectivamente, puede ser beneficioso que la gente que se despierte muy temprano, niños, escolares, adolescentes, les beneficie porque van a ir más despiertos al colegio, van a estar más activos. Bueno, muchas gracias, Verónica Rico, entonces, pudiendo entregarnos estos detalles importantes para considerar justamente ahora que ya vivimos este cambio de horario. Y con esa información nos vamos a una pausa. Toma un tubo de École y aplícalo en forma de ondas solamente en una de las partes a unir. Una de las partes